Esta semana en Cuadriga, espectáculo o hito histórico. La Iglesia Católica se prepara a realizar la santificación a dos papas. A Juan Pablo II y Juan XXIII les toca el turno de ser canonizados este domingo. El Papa Juan XXIII reformó la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Los tradicionalistas dicen que fue muy lejos. El Papa Juan Pablo II fue muy popular gracias a su carisma, pero algunos liberales sostienen que fue dogmático y encubrió abusos sexuales cometidos por sacerdotes. El Papa Francisco tomó la decisión de canonizar a ambos al mismo tiempo, pero con los escándalos de abuso y la disminución de congregaciones en el mundo, ¿la ceremonia de canonización es un mero espectáculo o tiene un significado más profundo? Con ustedes esta semana, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga una semana más. Pues tenemos un papa bueno y progresista y un papa carismático y conservador. Los dos ocupan un importante rincón en el corazón de muchos católicos, pero ¿por qué esta ceremonia conjunta? Es algo inédito en la historia. ¿Se trata de dos papas por el precio de uno o sencillamente de un acto de equilibrio político? De ello me gustaría hablar con mis invitados, que paso a presentarles. Norbert Arens es politólogo alemán que comenzó su carrera periodística trabajando para la radio pública primero y la televisión después. En el 90 marchó a México como corresponsal informando de varios viajes del Papa a América Latina. Publicó el libro con el título Dios es brasileño, pero el Papa es polaco. También fue director de la programación de radio en español de la Deutsche Welle. Laura Lucchini, periodista italiana, se formó en Milán, Madrid y Buenos Aires. Trabajó para El País, La Unità y L'Espresso. Actualmente escribe desde Berlín como corresponsal para el diario argentino La Nación y el italiano L'Inchiesta. Y Carlos Jesús González, periodista mexicano, estudió en Ciudad de México y Barcelona. Se ha especializado en temas culturales y vive en Berlín, donde trabaja como corresponsal del Centro Alemán de Información, una web que publicita Alemania en Latinoamérica. También publica como freelance en medios latinoamericanos. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí en Cuadriga. Este domingo se espera nada menos que 1 millón de fieles en Roma, todos para ver esta doble canonización. Ya lo escuchábamos, es un mero espectáculo, es mitomanía. ¿Cómo se explica este fervor que despierta una ceremonia de canonización? Yo creo que es ambas cosas. Es desde luego un espectáculo, pero también es desde luego un hito histórico. Es la primera vez que se canonizan dos papas en el mismo momento. También es la primera vez que hay dos papas vivos presentes. En total va a haber 4 papas en Roma este fin de semana. 1 millón son de fieles esperados. Son cifras de la Iglesia que intenta bajar la preocupación en Italia, pero diarios italianos publicaron cifras de hasta 5 millones, el Corriere della Sera, de personas que podrían llegar a Roma. Hay un despliegue de fuerzas y organización sin precedentes y es otra vez un gran golpe del nuevo Papa, del Papa Francisco, que es un gran comunicador y eligió un momento preciso y especial, el Domingo de la Misericordia, que es un pilar de su mensaje, como de su pontificado, y eligió ese domingo para este gran evento mediático donde se celebran dos figuras claves también para su persona, ¿no? En Italia se dice que Francisco sintetiza las dos figuras. Y esto es, digamos, sin duda un gesto tanto político como de comunicación. Enseguida entramos en las dos figuras. Decías que es un golpe mediático, ¿no? Sí. De alguna manera, y un golpe mediático de Francisco, con una cobertura mediática sin precedentes tampoco, con 9 satélites que van a difundirlo en el mundo entero, con todas las redes sociales en activo. Realmente también eso es algo novedoso, ¿no? El querer llegar a tantísimos millones de hogares en el mundo. Eso será novedoso, pero no novedoso es que para mí se muestra una tendencia de la Iglesia durante 2000 años. La Iglesia Católica siempre tiene la tendencia de integrar todas las corrientes teológicas que existen. O sea, aquí está el Opus Dei, ahí está Pax Christo, ahí están los jesuitas, ahí están, qué sé yo, ¿cómo se llaman los de México? Los legionarios de Cristo. Eso, perdón, sí. O sea, esa tendencia se muestra independientemente de las personas. O sea, el Papa actual
es una persona que se ve muy amable, con gestos muy cercano. Sí, claro, se ve muy cercano, pero sin embargo él tiene la misma tendencia. ¿Estás de acuerdo, Carlos Sí, Jesús? ¿Es un momento estelar también para el Papa Francisco? Sin duda. Aunque yo, en cuanto a su dogma, al pontificado, yo lo veo más cercano hasta ahora con los discursos que ha dado a Juan XXIII que a Juan Pablo II. En Juan Pablo II yo creo que de ahí hereda la parte carismática, ¿no? Sin duda Juan Pablo II era un gran personaje en cuanto a cómo comunicarse con los medios, un gran comunicador, como dijo. El Papa mediático lo llamaban. Sí, y hay otro aspecto, quizá también la globalización de la Iglesia, porque Wojtyla llevó la Iglesia a los rincones del mundo, ¿no? Fue el Papa que llenó las plazas y fue el Papa globalizador. Pues el Papa argentino también, por el mismo hecho de venir de Sudamérica, es un Papa también de la globalización y también que lleva ese mensaje internacional. Y en ese sentido sí que se han aprovechado, por ejemplo, el uso de redes sociales, ¿no? Eso yo creo que lo constataremos el próximo domingo. Yo a partir de esta investigación supe, por ejemplo, de una organización que se llama Papa Boys, que son jóvenes, ¿no? Y que van a transmitir en directo vía YouTube, y imagino que otras redes sociales, pues lo que será la canonización de estos dos papas. Es decir, un poco el Vaticano se aprovecha ahora también de los nuevos medios para acercarse probablemente a los jóvenes. Claro, la aplicación Santo Súbito, que quiere decir Santo Ya en Italia, es, digamos, bastante difundida en estos días. Pero no deja de ser una canonización que viene acompañada, sobre todo la de Juan Pablo II, de polémica. Hablan de una canonización express, el Spiegel, el semanario más leído en Alemania, hablaba de una turbocanonización. ¿Por qué esa prisa? ¿Por qué esa necesidad de hacer todo tan deprisa? Quiero decir, antes se tardaba 5 años en poner en marcha un proceso de canonización y ahora Benedicto XVI apenas tardó un mes en poner en marcha el proceso de canonización de Juan Pablo II. ¿Por qué esas prisas? No lo sé exactamente, pero yo creo que la decisión no tomó el actual Papa. Esta es ya una decisión preparada en muchos años antes. Y la presión política creo que ha sido muy fuerte en cuanto a la canonización de Juan Pablo II. Y Sí. Creo que también hay cierta prisa de cerrar un capítulo bastante oscuro de la historia de la Iglesia que está conectado con la figura de Juan Pablo II, y su beatificación muy temprana y su canonización turbo es precisamente la voluntad también de Francisco. Es un mensaje para superar ese capítulo, ¿no? Francisco insistió en que él encarna, digamos, un cambio en la Iglesia, una Iglesia que ha sido manchada por una serie de escándalos en los últimos años, y este es el sello a este superamiento. Entonces, digamos que quieren dejar en un primer plano, te entiendo bien, el Papa de luces y no el Papa de las sombras, del que enseguida pasaremos a hablar. Ha sorprendido mucho ese proceso tan rápido de canonización de Juan Pablo II, pero también esta doble canonización que ya comentaba al principio, es decir, ¿por qué también Juan XXIII y todo ello en una doble ceremonia? ¿Qué explicación encuentras? Yo creo que con Norbert coincido en que Francisco ya no podía hacer nada con respecto a la canonización de Juan Pablo II, estaba ya muy caminada, pero creo que él de alguna manera sí pudo haber intervenido en que faltase ese segundo milagro para Juan XXIII y de todas formas pasase también por el proceso de canonización. Yo sigo diciendo que es porque es el Papa que de alguna manera es más cercano a su ideología. También hay vaticanistas que dicen que quiere un poco restarle brillo o ese fervor, esa mitomanía a la canonización de Juan Pablo II. Un vaticanista dice, y me gustaría leer la cita, dice: santificar solo a Juan Pablo II significaba llevar al extremo el culto de la personalidad de este pontífice y dejar en la sombra a la Iglesia, la fe y la sustancia de este acto religioso. ¿Crees que va por ahí, Francisco, que quiere darle más importancia todavía a la religión, a la creencia y no tanto al personaje? Hay dos cosas. Primero, sí que es verdad que Wojtyla, hay un culto de personalidad de Wojtyla. En el curso de la beatificación tuvieron lugar algunas cosas muy curiosas, como la exposición de una ampolla que contenía su sangre para la veneración, algo que nunca había pasado antes. Y entonces sí creo que pudo ser una estrategia para restar al culto de la personalidad. Segundo, porque Juan XXIII es un papa que se presta bastante bien a hacer de almohadilla a papas más controvertidos.
Dios. Y el ejemplo es que cuando fue beatificado, también fue beatificado junto a otro papa muy controvertido que es Pío IX. Y en ese caso también, ¿no? Juan XXIII es un papa acerca de quien hay digamos, una opinión bastante positiva entre los vaticanistas y pocas controversias. Y entonces, digamos, el Papa bueno al lado del Papa oscurantista, de alguna forma lo permite digerir mejor también las polémicas. Y otra cosa es que siempre como decías, cuando se santifica un papa, es un proceso de autocelebración de la Iglesia que afirma su centralidad desde las fuerzas centrífugas, ¿no? Y entonces la Iglesia se celebra a sí misma y en ese sentido es un mensaje religioso. Se celebra a sí misma y celebra la figura de ese Papa, el Papa viajero, el Papa carismático, el Papa mediático, ya lo hemos escuchado aquí, ese Papa que estuvo 27 años en el pontificado, que visitó nada menos que 130 países en ese tiempo, recorrió 1 millón de kilómetros, es el Papa de los récords. Veamos algunas imágenes que nos recuerdan a ese Papa. Juan Pablo II fue el papa que más viajó y también fue uno de los más populares entre los fieles. Además de su carisma, Juan Pablo II es recordado por contribuir a la caída del comunismo en Europa del Este, pero también fue criticado por sectores católicos liberales por su dogmatismo ante cuestiones clave como el celibato sacerdotal. También lo acusan de haber ignorado denuncias de abusos sexuales contra clérigos. Juan Pablo II siempre apoyó al líder de la orden, los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, de quien se reveló que era un pedófilo. El Vaticano niega que Juan Pablo II haya intervenido para proteger a Maciel. Algunos católicos dicen que aún hay dudas sobre su legado y que tras 9 años de su muerte, su canonización llega demasiado pronto. Carlos Jesús, tú conoces bien a los Legionarios de Cristo. ¿Crees realmente que es posible que el Papa no estuviera al corriente, Juan Pablo II no estuviera al corriente del personaje que era Maciel, el fundador de la congregación? Sinceramente, mi sentido común me dice que necesariamente tuvo que estar al tanto de la situación. Sin duda es la mancha más negra de esta canonización. O sea, por encima de cuestiones políticas muy discutibles, como el acercamiento de Juan Pablo II a ciertos dictadores, o las corruptelas que pudo haber dentro del Banco del Vaticano, etcétera. Creo que esta es la mancha más oscura y bueno, la verdad es que en ese sentido el fast track de su canonización no suena muy bien, ¿no? Desde México, desde tu país, piden colectivos de víctimas de abusos, precisamente de sacerdotes y de los Legionarios de Cristo, piden que se frene esa canonización, o lo pedían antes de que fuera ya un hecho consumado y se sentara una fecha, precisamente mientras que el Comité de Defensa del Menor de Naciones Unidas investiga esos casos de abuso de menores. ¿Por qué crees que no se ha hecho caso a la ONU siendo...? No han sido lo suficientemente escuchados. No olvidemos tampoco como antecedente que Joseph Ratzinger estuvo a cargo de la Congregación de la Doctrina para la Fe. A finales de los 90 fue a él al que le llegaron todos estos informes donde se hablaba de la posible pederastia del padre Maciel. Luego él fue todavía como papa, fue a México en el último año, creo, de su pontificado, y allí no recibió a las víctimas de Marcial Maciel. Creo que fue un acto muy simbólico, muy pesado. Todo el mundo esperaba que sucediera algo así. Y ya de alguna manera denotó que ese caso en específico estaba tratando de ocultárselo al máximo. ¿Y por qué creéis que intentó encubrir o por lo menos no poner sobre la mesa los casos de pederastia tan obvios que se conocían ya en los 90, pero que sin embargo no empezaron a perseguirse hasta el final de su pontificado? Precisamente por esta mancha, hoy en día muchos latinoamericanos, católicos latinoamericanos, se preguntan por qué nunca se ha beatificado ni canonizado al arzobispo de San Salvador, que fue asesinado en marzo del año 80. Y muchos latinoamericanos le llaman San Arnulfo Oscar Romero, aunque ninguna institución de la Iglesia ha hecho algo en ese sentido. Y él ha sido mártir, y mártir es uno de los criterios
para ser santo. O sea, sería muy fácil, pero no porque él era un hombre en oposición contra la doctrina del Vaticano, digamos. Él era más bien un teólogo de la teología de la liberación, un poco. Bueno. Sí, y todavía desde el Vaticano se ha tratado de proteger al máximo la imagen de Juan Pablo II. En esta última conferencia de prensa con respecto a la canonización, se volvió a decir que él no estaba enterado en lo más mínimo sobre el asunto de los abusos de Marcial Maciel. ¿Por qué nos hizo más, Laura? Varios vaticanistas italianos que leí en estos días dicen hay varias razones. Una, que su agenda tenía otras prioridades. La agenda de Juan Pablo II, la agenda política tenía otras prioridades en aquel momento. Segundo, también el tema que era un papa que solía ocultar, digamos, lo que no funcionaba en la iglesia y no sacarlo a la luz, sino solucionarlo. Y tercero, Giovanna Chiri, una vaticanista muy conocida en Italia porque fue la que entendió por primera el mensaje de Ratzinger cuando renunció. Giovanna Chiri dice que Juan Pablo II tenía un problema estructural. Había vivido bajo un régimen comunista donde el argumento de la pederastia de los curas también se usaba o se inventaba para desacreditar la iglesia. Y eso también le impedía verdaderamente abordar ese tema desde ese punto de vista. Tiene que ver, es decir, con su historia personal. Yo creo que puede haber un poco de verdad en todos estos argumentos. Y hay uno que nos mencionado, ya que hablamos de las sombras ahora mismo de Juan Pablo II, que es un mejor control de esa curia vaticana voraz del Banco Vaticano, una herencia que dejó después a Benedicto XVI y que un poco hizo prácticamente imposible su pontificado, ¿no? O sea, harían falta horas para hablar de eso, pero verdaderamente una de las páginas más oscuras, no solo del Vaticano, sino de la historia de Italia, que está conectada con el escándalo del Banco Vaticano y la quiebra del Banco Ambrosiano Veneto. Todavía hay una persona, un cadáver, una persona ahorcada, un italiano cuyas causas, cuyo mandante nunca se aclaró, y está conectado con la gestión del Banco Vaticano por parte del arzobispo Joseph Marcinkus, que fue nombrado precisamente por Juan Pablo II y cuya obra era fundamental para financiar los movimientos contra el comunismo que quería Juan Pablo II. Este banco hizo maniobras financieras muy dudosas y blanqueó dinero tanto de la mafia como de las logias masónicas. Es historia documentada, pero todavía sigue sin haber, digamos, condenas contundentes para este escándalo. Y digamos que el mismo Papa que condenó la mafia y por primera vez criticó abiertamente la mafia, es el mismo Papa que después encubrió los desmanes un poco del Banco Vaticano. Sí, puede ser que no estuviese directamente al tanto de que un banquero que, digamos, era asesor del Banco Vaticano, Michele Sindona, otro que murió tomando un café al cianuro en una cárcel, por decirte la magnitud del secretismo que hay acerca de esta página histórica. Michele Sindona era un banquero conectado con la mafia que solía lavar dinero. Puede ser que Juan Pablo II no supiese eso, pero su culpa es sin duda de confiar en personas tan dudosas como Marcinkus. Pero no puedo estar directamente al tanto de esta situación y tampoco puedo estar directamente al tanto de la situación de los legionarios de Cristo. Creo que en ese sentido estamos de alguna manera exculpándolo demasiado. No, claro, no quiero en absoluto, o sea, digo que es protagonista de una página muy oscura de la historia de Italia. También comentabas su combate contra el comunismo. Dice Mikhail Gorbachev que sin la figura de Juan Pablo II no se puede entender lo ocurrido en Europa a finales de los 80 y que su visita a Polonia y sus intervenciones realmente contribuyeron a la caída del muro. ¿Estás de acuerdo como alemán, Norbert? Sí, eso está claro, eso es un hecho histórico, porque él tenía la simpatía de
de todos los gobiernos occidentales. Eso está absolutamente claro. Pero no deja de ser revolucionario que fuera un papa polaco, quiere decir, ya entonces, en su día, cuando fue elegido, después de un medio milenio de papas italianos, llega un papa polaco en un momento histórico clave en Europa, o sea, fue realmente un papa que cambió el curso de la historia, hablando de las luces ahora. Bueno, de las luces. Yo no sé si esta parte está todo en luz tampoco, porque el Papa polaco, me repito, tenía el apoyo del campo político, con muy pocas excepciones del Occidente, o del mundo capitalista, si quieres. Y eso era absolutamente en contra de algunas corrientes muy fuertes con personajes muy inteligentes de Latinoamérica, no solo sacerdotes, no solo profesores de teología, sino también unos obispos, arzobispos y cardenales. El cardenal de Sao Paulo, Evaristo Arz, ha sido una muy buena persona y muy equilibrada. No era un marxista con el fusil en la mano, no, todo lo contrario. Pero sin embargo, el señor Ratzinger, en su función como prefecto de la Congregación de la Fe, mandó a un colega alemán, al arzobispo cardenal de Colonia, para frenar al cardenal de Sao Paulo. Y al fin separaron la diócesis de Sao Paulo en cinco partes distintas. Sao Paulo era la diócesis católica más grande del mundo en su época, contando en fieles. Pero no, le sacaron de su poder en Brasil. Y bueno, en ese sentido, me parece que está muy claro que Juan Pablo II era muy severo con quienes no opinaran como él, ¿no? Justo con Norbert, por ejemplo, hablaba de la vez que fue a regañar a Ernesto Cardenal a Nicaragua, ¿no? Y creo que hay esa fotografía donde se ve por qué él se hinca para besarlo y el Papa lo regaña, de alguna manera resume también la posición que el Papa tenía con respecto a la teología de la liberación o ideas de izquierda dentro de la Iglesia. Muy severo, junto con Ratzinger, de hecho, batalló la teología de la liberación. Norbert, tú eres un experto en la teología de la liberación. ¿Cómo se explica ese odio casi? Si me permites, sí, por supuesto. Voy a leer una sola frase, son dos líneas. Dice así: en el socialismo hay más valores evangélicos que en el capitalismo. Esta frase hizo el arzobispo y cardenal de Santiago de Chile en noviembre del año 70, pocas semanas después de que había sido elegido Salvador Allende como primer presidente marxista. Aquí, en esa frase, tienes el núcleo de la crítica fundamental del Vaticano hacia la teología de liberación. Porque estos teólogos hicieron un análisis de la sociedad con la herramienta del marxismo y mucho más. Asquerosamente usaron las mismas palabras que algunos partidos socialistas y comunistas. Hablaron de lucha de clases, de explotación, etcétera, etcétera. Y eso, el Papa polaco no quería una iglesia anticapitalista. Eso es el núcleo de la crítica. Tanto Wojtyła como Ratzinger ambos, batallaron esa teología de la liberación, y Ratzinger, Benedicto XVI, el Papa emérito, decía en una reciente entrevista que no era una causa que defender y que ambos la batallaron firmemente, que les unió esa batalla contra la teología de la liberación. ¿Qué va a hacer este nuevo Papa o qué está haciendo con respecto a la teología de la liberación? ¿La va a sacar de ese lugar en que ha estado arrinconada durante las últimas décadas? Bueno, yo no soy profeta tampoco, pero yo realmente creo que, aunque el Papa Francisco no es militante de la teología de liberación, pero yo sí creo que es un simpatizante de esta corriente de la teología, porque él es latinoamericano, él es jesuita, él debe
haber sido en contacto con muchos teólogos de esta corriente. Pero la Iglesia muchas veces necesita más tiempo que los políticos, o sea, no hay que esperar solo 100 días, hay que esperar 3 o 5 años para ver si él realmente va a cambiar algo. Lo que ha hecho hasta ahora son solo gestos simpáticos, no cabe duda, cosas simbólicas, digamos, pero realmente no ha cambiado fuertemente nada hasta el momento. O sea, él cambió la cúpula del Banco Vaticano, eso sí, pero muchos dicen, ¿por qué no ha eliminado, sacado este banco de la mesa? O sea, no ha hecho. Necesita un poco más de tiempo. Se espera, yo creo también que se acerque a debates surgidos a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, todo eso que se fue acallado de alguna manera también por Juan Pablo II y por Benedicto XVI, y con lo que parece que Francisco tiene una especial comunicación, ¿no? Es quizás la razón también por la cual va a santificar ahora a Juan XXIII, ¿no? El artífice del Concilio Vaticano II, al fin y al cabo, y un papa quizás, como tú comentabas antes, más cercano a él por lo misionero. Claro, o sea, yo esperaría, Francisco, que salgan a debate, si no un Concilio Vaticano III, que no estaría mal, pero por lo menos sugieran nuevamente a debate, a una comunicación real entre la Iglesia y la gente sobre temas actuales, como puede ser la homosexualidad, el aborto, la posibilidad del sacerdocio en las mujeres, todos estos temas polémicos que de alguna manera fueron silenciados durante los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, claro, surjan. Él habla de estos problemas, nombra, lo dice en palabras claras. Claro. Y los otros dos papas anteriores nunca han mencionado nada de eso, nada. Claro, pero a lo que voy es que no se queden palabras, o sea sí, claro, por eso, salgan otras. Por eso digo, hay que esperar un poco. ¿Estás de acuerdo, Laura? Quiero decir, palabras, la franciscomanía que se vive en Latinoamérica, especialmente en Argentina. Tú escribes y en Italia también, sí. La franciscomanía. Creí que era un tema más argentino que italiano. Son solamente de momento palabras, hay pocos hechos. Quiero decir, por ejemplo, sí que ha canonizado a varias monjas latinoamericanas y sigue siendo el 90% de las canonizaciones son hombres, solamente un 10%, pese a que la base de la Iglesia son mujeres, solamente un 10% de las canonizaciones se hacen de mujeres, es decir, ¿crees que este Papa realmente va a hacer mucho más en este sentido? Hace pocos días también invitó a las mujeres divorciadas que se volvieron a casar a acceder a la comunión, algo que antes no se podía hacer. Digamos que hay pequeños pasos en esa dirección. Seguramente la decisión de santificar, que no es su decisión, pero este gran evento también tendrá el poder de relanzar los principios del Concilio Vaticano II, no tengo dudas. Mira, en Italia se dice que Wojtyla llenó las plazas pero vació las iglesias. Yo veo que Francisco está haciendo pasos para volver a llenar las iglesias y es verdad que son cosas simbólicas, pero se notan. Una de estas que quiero mencionar es que por la mañana cada papa, siempre a las 6:30 de la mañana, tiene la posibilidad de decir una misa para sí mismo, que esta misa es privada. Bueno, él abrió esta misa en una pequeña capilla y ahora en Roma se puede acceder, claro, un número limitado de personas. Y eso es devolver a la gente directamente a la iglesia. El sentimiento que puedo percibir en Italia cuando viajo de personas también que no practican es muy positivo hacia Francisco porque tiene un perfil más bajo y Italia vive una crisis económica, política y social también, y ese perfil bajo, esa manera de hablar está teniendo los efectos deseados, yo creo. Ahora hay que ver cuánto renovará desde adentro verdaderamente la Iglesia. Eso queda todavía muy por hacer, no hay, digamos, iniciativas concretas, ¿sabes? Y esto de convertir el Vaticano casi en una fábrica de santos a la hora de renovar la Iglesia... Esto lo inventó Wojtyla, sí. Porque Wojtyla fue creo que fueron 1.300 beatificaciones y más de 400 santificaciones. Porque él utilizó las santificaciones y beatificaciones para llevar la Iglesia a todo el
el mundo. No hubo ni un solo país, ni una sola etnia, ni nadie que no tuvo en el pontificado de Juan Pablo II su santo, su modelo de cristianidad a quien inspirarse. Él lo convirtió en una estrategia para difundir la palabra de la Iglesia. Es una estrategia muy dudosa y muy cara y muy... Medio millón de euros cuesta un proceso de beatificación, ¿no? Yo creo que si Francisco se mantiene a su bajo perfil, a la línea que empezó, no debería seguir ese camino, y no me lo espero tampoco. Es algo casi anacrónico, diría yo. ¿No se espera de Francisco precisamente que acabe con este tipo de ceremonias multitudinarias, o tienen realmente el efecto que decía Laura de llenar las iglesias y al mismo tiempo las plazas? Bueno, él llena las iglesias nuevamente en Latinoamérica. Precisamente hoy, hace un mes que yo estaba en Mendoza, en Argentina, y leí en el periódico, a un año de Francisco, la cifra de bautismos y de la primera comunión, participar en la primera comunión, solo en la provincia de Mendoza ha aumentado a 60% en el año del papado de Francisco. Pero por otro lado, Norbert, yo leía, por ejemplo, que en México del 2000 al 2010 ha crecido, digamos, gente que se ha pasado a iglesias evangélicas del 12% al 17%, y probablemente ahora en 2014 estemos hablando del 20% de la población, 3 millones de nuevos fieles de iglesias evangélicas, probablemente la mayoría pues que se pasaron de la Iglesia Católica a estas iglesias. O sea, si hay un desencanto incluso generacional. Ya hablo de mi generación con respecto a la Iglesia Católica, contrastándola con la de mis padres, por ejemplo. Un desencanto total, no hay respuestas, y además te encuentras casos de corrupciones y te encuentras casos de pederastia terribles y monstruosos como fue el de Maciel. ¿Sigue siendo la educación en Latinoamérica algo que está en parte, la educación elitista, controlada por la Iglesia? Por supuesto, solo en México hablamos de que en escuelas desde colegios hasta posgrado hay más de 100,000 alumnos en escuelas de los legionarios de Cristo. Es muchísimo. Pero se ve con unos ojos mucho más críticos. Y eso solo... No, o sea, el problema creo es que, y sí voy a ser un poco drástico, creo que Francisco tuvo que haber terminado con los legionarios de Cristo. Transformar al menos la congregación en otra cosa, siquiera cambiarle el nombre. Ya voy a verme un poco frívolo, ya por meras cuestiones de marketing, ¿no? Pero no lo hizo. ¿Qué ibas a decir? Y eso solo en México. México es el único país en que hay una separación total entre Iglesia y el Estado, al nivel administrativo, incluso de la Constitución del año 1917. El único país. Y sin embargo, hay esta dominación, casi diría yo, del campo de la educación por la Iglesia Católica. En otros países es mucho más que México. Y culturalmente así está asimilado. Claro. Si perteneces a cierta clase social, en México lo más natural, lo más normal es que vayas a una iglesia, pues, manejada, controlada por alguna organización. Un centro educativo, sí, ¿no? O la Universidad Iberoamericana. Incluso hasta la universidad, claro. ¿Cómo frenar la sangría de fieles de la que hablaba Carlos Jesús, esa sangría de fieles hacia iglesias evangelizadoras, evangélicas? Bueno, es el otro gran peligro que hasta el momento no hemos hablado, pero esto también, yo creo que el Papa Francisco tiene en cuenta ese problema, y una parte de la explicación de su actitud humilde es combatir a estas iglesias, llamadas iglesias, porque algunas no son iglesias, son aparatos para hacer dinero para los llamados sacerdotes, y otros tienen un objetivo plenamente y meramente político. Y algunos están financiados de la CIA. Eso también está claro, está comprobado. No es un... En contraposición precisamente con Juan Pablo II, que era un crítico del ecumenismo, este Papa aboga por el ecumenismo. ¿No sería también, quizás, en vez de hablar de batallar esas otras iglesias, más una postura en dirección hacia el ecumenismo mucho más pragmática y práctica, Carlos? Yo creo que la única manera en que puede batallar de alguna manera estas iglesias es a partir de una renovación propia, interna. Sí, o sea,
el único método Sí. en el que podría de verdad volver a llenar las iglesias sería que los fieles, los feligreses, se dieran cuenta de que hay una renovación real de la iglesia. Hay que tener un poco de cuidado con la palabra ecumenismo. Si el Vaticano habla de esto, él piensa en los evangélicos, o sea, en los protestantes, en la iglesia ortodoxa y algunas iglesias cerca del catolicismo. Y no piensan en estas sectas y estas iglesias que vienen de... Muchos vienen de los Estados Unidos. No, ellos no piensan en eso. ¿Y qué piensa entonces de la teología de la liberación? Bueno, en la teología de la liberación, el ecumenismo es casi diría yo, una palabra política. Y no tiene mucho que ver porque el cristianismo para ellos no ven tanto las diferencias que muchos sacerdotes conservadores. Para ellos es mucho más importante qué vestido llevan a la misa de Pascua que muchas otras cosas. No, eso no es tema para la teología de la liberación, ¿no? Nos estamos acercando ya al final de nuestro programa y quiero volver un poco al tema con el que arrancábamos, esos 4 papas de los que tú hablabas, Laura, pero concretamente los 3 que van a estar el domingo en Roma. Bueno, los 4 van a estar el domingo en Roma, pero hay 3 de ellos que son Juan XXIII, el Papa Juan Pablo II y este Papa, que los 3 han sido nombrados por la revista Time Hombre del Año. El Papa Francisco fue, incluso después de un año de pontificado, ya fue calificado como tal. ¿Qué tienen en común estos 3 papas, aparte de ser eso, el hombre del año, hombres poderosos, carismáticos, que han movido algo? El interés para las periferias sociales y geográficas, ¿no? Que tenía Juan XXIII cuando fue nombrado. Pues su primer gesto fue ir a visitar a los niños en un hospital y los prisioneros de la cárcel. Gestos parecidos hizo también Francisco después de ser nombrado, que recibió los cartoneros argentinos en Roma. Y digamos, el interés para las periferias sociales, digamos, los marginados, y también para las periferias del mundo. Asia es muy importante ahora para la Iglesia. Me espero un interés del Papa también hacia estas regiones. Su próximo viaje, ¿no?, va en esa dirección, Filipinas. Y esta es la herencia de Juan Pablo en ese sentido, ¿no?, del Papa viajero. O sea, que sí que sintetiza, sí que ha heredado mucho de esos 2 papas, ¿no? Por supuesto. Yo insisto, la única cuestión es que espero que no se quede en el comentario chabacano, ¿no?, porque se le da muy bien decir, bueno, los homosexuales, yo quién soy para juzgar a los demás, sino que se vaya a acciones. Es lo que pido yo, y creo que muchos de los integrantes de estas generaciones desencantadas con la Iglesia, con la cual yo me identifico, ¿no? Norbert, ¿estás de acuerdo? Tú acompañaste a Wojtyla en varios viajes en aquella época. No has acompañado a Francisco, pero lo estás siguiendo de cerca también. Bueno, Juan Pablo II, no cabe duda, ha sido una personalidad muy carismática, como ya dijeron ustedes ya, y por eso tenía mucha simpatía, pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los católicos no piensan muy políticamente, no, o sea, muchas veces no podían entrar en la problemática que significa esta actitud o esta actitud políticamente hablando, ¿no? Pero los que tienen todo en común es la famosa pregunta de Stalin: ¿cuántos tanques tiene el Papa? Ellos nunca tienen tanques y por eso tienen la tarea de actuar siempre en favor de la paz en cualquier lugar del mundo. Y eso puede hacer un Papa mejor, con más credibilidad, si él termina los conflictos o las manchas negras dentro de la Iglesia. Entonces, yo espero que este Papa tendrá esta oportunidad para mostrar eso un poco más allá de sus gestos simbólicos y simpáticos que tiene hasta ahora. De hecho, se podría decir casi que
Juan XXIII va a ser santo por gracia de Francisco y Juan Pablo II realmente fue por aclamación popular, ya lo comentabas antes, lo de santo súbito, nada más morir Juan Pablo II, ¿no? Claro, porque Juan XXIII le faltaba, como mencionamos, un milagro para poder ser santificado. Según esas leyes tan estrictas de la Iglesia. Sí, según la intervención de Francisco permitió que su santificación se tuviese lugar de todas formas. Creo que esa es una comunicación, quizá que el milagro deja de tener esta centralidad en la Iglesia, y también, como dijimos, es un gesto político para dar centralidad a la Iglesia y no al culto de la personalidad. Entonces, una pregunta final ya para cerrar y centrándonos en esa ceremonia del domingo y lo que decías antes de ese papel político también de la Iglesia, aunque los creyentes no piensen tanto en el papel político, Francisco probablemente sí lo hace, o es mi intuición y más después de escucharles aquí. ¿Es un acto de equilibrio político esta doble canonización del domingo? Así como está el mundo, uno como creyente tiene la responsabilidad de ver otros aspectos dentro de la Iglesia. Los políticos. Sí, los políticos y los de otra índole. Yo creo que ahora, como está el mundo y con la información a la que uno tiene acceso, como cristiano, como católico, tienes la responsabilidad de buscar la verdad. Norbert, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo solo puedo decir que tengo... la responsabilidad que nos ha recordado Carlos Jesús. 100% de acuerdo con él, claro. Pero en cuanto a este nuevo Papa, tengo una gran esperanza. Pero hay que esperar, hay que esperar. Pues sí, también yo creo que las expectativas son muy altas y estaremos aquí otras veces posiblemente para hablar de ellas. Muchísimas gracias a los tres por venir hoy a Cuadriga. Muchísimas gracias a ustedes. Cuéntenos a cuadriga@dw.de precisamente cuáles son las esperanzas puestas en este nuevo Papa, como creyente, como no creyente. Leemos todo lo que nos escriben. Gracias por estar ahí y hasta pronto.